Saludos amigos televidentes, estamos de nuevo con ustedes en la presentación de su programa Orientación Tributaria, hoy con un tema de vital importancia, implementación de una reforma integral, con la participación de la maestra Edita Rodríguez, quien es catedrática universitaria, economista e investigadora docente, quien nos acompaña en el día de hoy para abordar dicho tema. Nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Continuamos en la presentación de su programa Orientación Tributaria, hoy con el tema implementación de una reforma integral, con la participación de la maestra Edita Rodríguez. Maestra Edita, bienvenida a nuestro programa. Nosotros estamos acá para ilustrar e informar a los amigos televidentes que están ávidos de información. Recientemente han ocurrido una serie de acontecimientos y de cambios en lo que tiene que ver con el área económica y tributaria en el gobierno nacional, y la designación del señor Magín Díaz en el Ministerio de Hacienda ha traído una serie de interrogantes y demás, y de hecho en diferentes medios de comunicación, en plataformas, en periódicos, en canales de televisión y demás, ha comenzado a circular un rumor ante las interrogantes de que se pretende retomar el asunto que tiene que ver con una reforma fiscal. Distinguida, ¿qué usted podría agregar al respecto? Bueno, gracias mi estimado, gracias por siempre darnos esta oportunidad de compartir con sus televidentes que siempre están los domingos ahí pendientes de las cosas que en este programa Orientación Tributaria se tratan. Un programa que tiene muchos años y que indiscutiblemente ya tiene un sitial ganado en los temas de economía y tributación. Bueno, sí, esas son de las cosas que se comenta. Se comenta que la designación de Magín Díaz, una persona brillante, conocedora de lo que es todo el andamiaje financiero, tributario de República Dominicana, con una gran experiencia, no solo en República Dominicana, sino en otros países. Bueno, se dice que es posible que el gobierno actual esté pretendiendo retomar la propuesta fallida de reforma. Fíjate que nosotros siempre hemos propugnado, porque si se va a realizar una reforma, no es una reforma tributaria, sino una reforma íntegra, no una, digo tributaria porque fíjate que aquí cuando se habla de reforma tributaria, lo hemos dicho varias veces, solamente se habla de incrementar impuestos. Entonces, si se va a hablar de reforma, tiene que ser una reforma integral. Partiendo primero de que una reforma integral complementaría el requerimiento del artículo 36 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque es parte de los elementos que están todavía pendientes de esa estrategia que, como sabemos todos, culmina, está planteado ese plan país para el 2030. Entonces, eso es lo primero. Si se piensa retomar la reforma, tiene que ser sobre la base de una reforma integral y sobre todo recordando que es un compromiso con la estrategia. Pero también hay que saber que hablar de reforma tiene que necesariamente enfocarse en que, bueno, en tener como propósito simplificar, transparentar y agrupar en un solo documento, en un solo volumen, ¿verdad?, la tributación interna de la República Dominicana. Porque si analizamos lo que ha pasado en los últimos 25 años, desde el 2010 se han hecho varias modificaciones al código, y la mayoría, si lo vemos, es hacia dónde se han enfocado, sobre todo en introducir nuevos impuestos, en incrementar tasas o variar algunos tributos, pero no ha sido ninguna reforma que tome en cuenta el elemento del gasto y los tributos, sino básicamente en aumentar tasas. Y en ese sentido, eso ha llevado a que este sistema
se ha convertido en un elemento de distorsión de las actividades económicas, porque ha distorsionado grandemente la actividad económica. Bueno, porque ha elevado el costo de cumplir con las leyes impositivas, ha dificultado el proceso y obviamente lo ha convertido en un sistema, en un código actual que de alguna manera promueve la informalidad, dificulta el cobro y sobre todo la elusión y evasión fiscal. Fíjese, cuando usted habla de lo tendente a las recaudaciones y mencionó la parte del gasto, usted se refiere que hay que transparentar el gasto para que haya un gasto que sea de calidad. Bueno, lo que pasa es que cuando tú hablas de reforma, por eso decimos que si es reforma tributaria, simplemente se enfoca sobre todo en los impuestos. Cuando tú hablas de una reforma integral, ya tú estás hablando de básicamente una reforma que incluya también el gasto. Por ejemplo, vi un informe del CRES que decía que de mayo 24 a mayo 25 han ingresado al Estado 85 personas promedio por día. Entonces, en un momento que se está hablando de unificar instituciones, que se está hablando de bajar el gasto, que se está hablando de retomar reforma, necesariamente tiene que ser también retomar esa parte. O sea, inclusive es un informe que lo hizo la CISARRIL. Fue la CISARRIL quien, dentro de los datos que están en su página, ¿verdad?, se plantea que en promedio de mayo 24 a mayo 25, 85 personas en promedio entran al Estado. Entonces, son cosas que tienen necesariamente que evaluarse, pero igualmente estamos hablando que en el sentido ya del endeudamiento, que también tiene que ver con lo que estamos hablando, vemos, por ejemplo, cómo ya al año 2025, ya cerca del 29 o 30% de los ingresos nuestros serán para pago de intereses. Y obviamente que quien paga eso somos la población. ¿Cómo? Bueno, a través sobre todo de tributos y tasas. Entonces creo que para hablar de reforma integral, sea que se retome o que se plantee algo diferente, tiene necesariamente que tomarse en cuenta el gasto. A propósito, que estamos hablando de una posible reforma, en principio hablábamos de el rumor que se ha creado con la designación de Magín, pero también estaba circulando otro rumor en diferentes medios, y es el siguiente: que había renunciado el director de la Dirección General de Impuestos Internos, y se menciona una persona que posiblemente va a ocupar esa posición. Entonces, usted está hablando de la posibilidad de una reforma, y ya se está hablando de designar una persona de vasta experiencia en asuntos recaudatorios en la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces parecería ser que el asunto va por ahí. Bueno, no te puedo decir, porque rumores son rumores. Sí, rumores son rumores. Y son de las cosas que aquí se discuten en los mentideros políticos, como dicen los periodistas, y que generalmente, ¿verdad?, son temas de discusión, porque al final la población en general y sobre todo los medios de comunicación lo que hacen es siempre tomar, ¿verdad?, los lanzamientos que hace el Estado, que hace el gobierno, que dirige el Estado, y hace su propia interpretación. Yo realmente no te sé decir, pero lo cierto es que creo que, visto el hecho de que desde quienes dirigen el Estado ha habido una serie de situaciones que creo que no han podido dar los resultados esperados, yo entiendo que de alguna manera estos cambios que se dio en el ministerio traerá también un cambio de orientación. Por ejemplo, está el caso del gasto público en inversión. O sea, hay que decirlo, el gobierno actual no ha tenido, ¿cómo te digo?, ha habido un desencuentro total entre los planes de inversión y la realidad del gasto público, sobre todo en obras de infraestructura. Entonces, si te das cuenta, eso ha sido una constante. Creo que el gobierno actual tiene que enfocarse en terminar las obras que inició, e inclusive dejar de lado muchas que
pretende o que tiene en carpeta. Tiene que terminar la que comenzó, enfocarse en eso. Y entiendo que los cambios que se dieron, por ejemplo, en obra pública, tienen que ver con eso también. Entonces, los movimientos que se pueda dar en el área tributaria, que ya comenzó con el técnico Magín Díaz en finanzas o en Hacienda, creo que se puede también extrapolar, ¿verdad?, a otras áreas. Son simplemente especulaciones, pero lo cierto es que creo que ya este gobierno que comenzó en el 24, ya lleva un año, creo que puede estar buscando darse un nuevo aire en materia económica y sobre todo mandar señales de que se va a enfocar en que los años que le queden hacerlo diferente. ¿Sabe que ese tipo de cosas arrojan ciertas lecturas? Porque al principio muchos estaban interpretando, o tratando de interpretar más bien, de que tal vez el Ejecutivo de la Nación se sentía defraudado de su equipo económico fiscal y que por eso intentó buscar otro tipo de técnicos con cierta experiencia, porque entendió tal vez que no llenaron las expectativas los funcionarios de su entorno. Bueno, lo que pasa es que, mira, el Estado que encontró Abinader en el año 2020 no es el Estado que dejaron en el 2004. Eso es lo primero. Es un Estado totalmente diferente. Es un Estado configurado donde lo que ha sido esa tendencia mundial, que se enfoca hacia la planificación, la organización, donde hay que responder una serie de indicadores, donde las instituciones públicas tienen que embarcar sus acciones en una serie de reglamentaciones y normativas que anteriormente no existían, pero asimismo también una sociedad diferente. Estamos hablando que el PRD o PRM con Hipólito salió en el 2004. Pasaron muchos años y pasaron muchas cosas en esos 16 años. Entonces creo que en algunos aspectos, creo que quizás no, sobre todo en algunas áreas, quizás no se colocaron las personas más adecuadas o con el perfil o quizás con el compromiso necesario. Y entiendo que puede ir por ahí, pero creo que en sentido general el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, ha hecho en muchas áreas, ha mostrado interés en salir bien y en cumplir las expectativas. Pero fíjate que para eso se necesita también tener un equipo bien aceitado, como decimos los dominicanos, ¿verdad? Bien concatenado, enfocado hacia el mismo objetivo. Dejar las campañas de tiempo, dejar los intereses particulares y sobre todo entender, como te decía, que estamos frente a un país y a una sociedad diferente que da seguimiento, que tiene una serie de entidades que son veedores del cumplimiento de promesas, del cumplimiento de compromiso, que tenemos una sociedad que ya a diferencia de anterior, las redes sociales a ti te sencillamente lo mínimo te da seguimiento a lo que tú dijiste, a lo que tú hiciste, a lo que tú planteaste, a lo que tú prometiste, pero una sociedad mucho más empoderada en general. Entonces creo que eso también le crea presión a los gobiernos, no solo a todos. Y eso obviamente, vuelvo y comento, no estamos hablando de años, estamos hablando de 20 años atrás. Entonces creo que 2 décadas, ¿verdad? Entonces creo que también eso ha creado una serie de presión en el gobierno y en los funcionarios. Y que eso entonces genera, ¿verdad?, que no solo en el área económica, sino en otras áreas también, tenga que generarse movimiento y situaciones a veces de gente bien intencionada y de gente con capacidad, pero que sencillamente en función de la expectativa del gobierno y de la misma población no dieron resultados. A propósito, a veces ser bien intencionado no basta.
Sí, es verdad. Y haber cursado los estudios correspondientes y tener las competencias tampoco basta, porque se requiere tener cierta experiencia y además de las capacidades. Y parece ser que muchos de los funcionarios no tenían experiencia de Estado, y eso ha quedado evidenciado al final de la jornada. Mira, mi hermano, lo que pasa es que, fíjate algo, las habilidades y las capacidades, tú puedes tener todos los títulos del mundo, pero las habilidades y las capacidades se adquieren en la práctica, porque es ahí donde las habilidades llamadas blandas, tú puedes aplicarlas en la gestión, en la dirección. Ahí es que tú, cuando a ti te toca tomar decisiones, o sea, tú puedes ser un buen académico, tú puedes tener muy buenas condiciones, pero no necesariamente un buen gerente. Y también te voy a decir otra cosa, que creo que ahí también es un elemento que hay que tomar en cuenta. El que es empresario, que viene de la empresa privada, no necesariamente entiende el Estado. No necesariamente entiende el Estado. O sea, porque hay una línea de diferencia entre el quehacer empresarial y el quehacer político. Y fíjate que yo soy de la que creo, y no menosprecio, ¿verdad?, la actividad de un empresario en el Estado, pero hay algunos elementos que tienen que ver con el manejo político del Estado, con las decisiones que se toman, que no todo el que viene del sector privado lo entiende, ni tampoco lo ejecuta. Y por eso muchas veces un empresario exitoso puede perfectamente ser un gran fracaso en el Estado. Puede ser perfectamente un fracaso en el Estado. Porque mira, aquí se vive menospreciando mucho a los políticos. Sin embargo, te voy a decir, ser político en República Dominicana no es fácil. No es fácil. Por muchísimas razones. Pero primero tiene que tener compromiso y sensibilidad social. Entender a la gente, lo que la gente piensa, lo que la gente quiere, lo que la gente necesita. Entonces, esa parte a veces le falta al sector empresarial, que vive enfocado en sus empresas, en hacerla crecer y en aumentar su riqueza, lo cual no está mal. Sí, correcto. Lo cual no está mal. Correcto. Pero el manejo del Estado tiene otra lógica. Entonces, creo que también quizás tiene que ver un poco con eso, Ramón. Sí, hemos mezclado una cosa con la otra. Usted tiene razón en esa parte. La función del empresario dedicado a su actividad empresarial es hacer crecer sus empresas y aumentar su capital. Y la función del Estado es otra, porque el Estado tiene una función social. La función social es de bienestar común. Y sobre todo tiene, mira, por ejemplo, yo me he sentido muy bien con la decisión que se tomó con el botánico, porque te voy a decir algo, lo que significa el botánico para la capital, para todos los ciudadanos, ese pulmón céntrico que tenemos, ¿verdad? En términos también de un espacio de investigación. Y te voy a decir algo, hay que escuchar a la gente, o sea, hay que solucionar un problema vial, pero hay que escuchar a la gente, hay que escuchar a la población, a los expertos, hay que escuchar a los usuarios y a la población en general. O sea, entonces es una visión, es una forma de ver el Estado y el país diferente, porque al final, como te digo, a veces simplemente nos enfocamos, sobre todo, vuelvo y digo, cuando se lleva una visión empresarial al Estado, en lo que es la eficiencia, que es importante, pero no en la parte de cómo afecta a la población las cosas que hacemos. Recientemente nosotros teníamos una discusión en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la semana pasada, del cambio que se ha dado en el tiempo, en la formación de los profesionales de economía. Cómo los economistas han pasado de un enfoque social y más humano a un enfoque más aplicado. Y vuelvo y digo, no es que esté bien ni esté mal, pero eso ha cambiado el perfil del economista actual y también su forma de actuar y de accionar. ¿Por qué?
porque ha llevado a que en cierto modo se pierda de alguna manera esa sensibilidad de analizar previamente y de tomar en cuenta el impacto de las medidas y las decisiones que se toman, que no se puede perder. Entonces, asimismo, cuando tratamos el tema tributario, en cualquier sentido, o una posible reforma, más que nada tenemos que pensar a quién afecta. Si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que pasó con la ley 1192 en los años 90, que fue la ley y fue la reforma que sirvió de base al proceso de crecimiento que tenemos hasta ahora, que entiendo yo que es lo que debemos volver. Esa ley implicó baja de tasa para las personas físicas de cerca de un 70%, de un 70% a las personas físicas hasta un 46% a las empresas. ¿Y qué impacto tuvo esa ley a partir de su promulgación? Sencillamente un aumento de la economía, un crecimiento de la economía. Porque al crecer la economía, al fomentar la actividad económica, entonces se cobraba más. Y fíjate que todavía creo que en República Dominicana no se ha sopesado, no se ha evaluado de manera, vamos a decirlo así, no se ha evaluado de manera profunda lo que fue el impacto de la ley 1192 con referencia a la 5916, que era la anterior. Cómo se convirtió en un cambio radical con referencia, por ejemplo, a lo que eran las donaciones que se hacían a las ONG, a las entidades sin fines de lucro, pero sobre todo con la baja de tasa. ¿Cuál fue el impacto que hubo? Que creo que en una reforma integral debe analizarse eso, que en vez de estar pensando ese 18% del ITEVIS, aplicarlo a prácticamente todos los productos, pensar en ampliar la tasa y bajar ese 18%, aunque sea de manera escalonada, a un 10%, aunque se amplíe la base. O sea, es pensar más en la gente y cómo impacta en la mayoría estas decisiones. O sea, por eso creo que tenemos que volver tenemos que volver a lo social y a esa sensibilidad que nunca podemos perder como técnicos. El impacto de las decisiones puede ser positivo, puede ser negativo, porque una buena decisión puede traer bienestar a las personas. Claro. Porque no solamente bienestar económico, el bienestar económico se traduce en muchas cosas. Porque cuando yo tengo bienestar económico, yo estoy en paz, yo me desestreso. Al estar desestresado, los problemas psicoemocionales se alejan, porque la gente no entiende eso. Que solamente económico, no. Y cuando se toma una medida que afecta a los contribuyentes y pone a la gente, como se dice en el sector popular, la pone rápida, entonces eso crea cierto desequilibrio, hasta en la salud mental del contribuyente, y eso debe ser tomado en cuenta. Sí, el asunto está interesante, ¿verdad? Nosotros vamos a ir a los cortes comerciales y en breve continuamos con el tema. Perfecto. Amigos televidentes, nos vamos a los cortes comerciales y en breve volvemos. Seguimos en la presentación de su programa Orientación Tributaria, hoy con el tema implementación de una reforma integral. Maestra, en el segmento anterior nosotros hablábamos de los efectos de las medidas, y recuerdo que hace tiempo alguien me solicitó que le hiciera de informaciones y ciertos datos que se manejan, que le hiciera cada semana un análisis psicosocial, sobre la realidad. Entonces, ¿por qué traigo esta colación? Porque, les repito, las medidas pueden tener un impacto social, pero también
ese impacto social va más allá y, como yo le dije, puede afectar aún hasta la salud psicoemocional de las personas. Claro, claro. Fíjate que dicen por ahí que el dinero no da la felicidad, pero calma los nervios. Sí, correcto. Nos deja una esquina. Nos lleva a la felicidad, pero nos deja una esquina antes, porque cuando una familia se ve afectada por los niveles de inflación, la baja en la capacidad adquisitiva de los recursos que recibe, cuando aumentan los precios y tú recibes la misma cantidad de dinero, pues sencillamente tu calidad de vida baja. Tú tienes que dejar de consumir algunos bienes y servicios, tú tienes que dejar de acceder a servicios de calidad, bajar la calidad de los servicios y los productos que consumes, y eso te trae situación. Y fíjate, y sobre todo cuando muchos servicios que tenemos nosotros que solventar con nuestros ingresos, esos servicios públicos no son de calidad, por ejemplo como el servicio de salud, entonces obviamente que eso genera situaciones que no solo es de tipo económico, sino sobre todo de tipo emocional. Fíjate que a los dominicanos, estamos hablando de economía y tributación, pero hay situaciones que indiscutiblemente tenemos que tomar en cuenta, como decíamos ahorita, sobre todo el impacto que tiene la medida. Mira, en la República Dominicana hay que decir que una de las principales causas de situaciones entre familias tiene que ver con el elemento económico, porque muchas veces la gente no sabe manejar los cambios que se dan en su propia economía, sobre todo porque es una sociedad que está muy impactada en cuanto a lo que es, ¿verdad?, las tendencias en el consumo, y hay gente que no sabe bajar de ahí. O sea, hay personas que sencillamente solamente saben vivir con lo mucho y no con lo poco, pero sobre todo porque a veces no tienen la capacidad ni las habilidades para reajustarse a nuevas situaciones con los niveles de ingresos cuando le bajan, o sencillamente cuando cambian las condiciones laborales que tenían. Y eso genera presión social de la familia, de su entorno, y obviamente que lleva a situaciones de depresión y situaciones a veces que terminan hasta en suicidios. Creo que el impacto de las medidas económicas, por eso siempre he creído en esto, que los economistas no podemos perder esa parte de una ciencia social, que analiza que su fundamento está precisamente en el ser humano, porque cuando uno ve situaciones que se dan sobre todo en otros países, tiene que verse en ese espejo. Aquí también, pero sobre todo en muchos países de la región, que por ejemplo lo que pasó en Nicaragua con el cambio que se dio en la ley de seguridad social, con decisiones que se tomaron y que no se pensaron en gente, en la gran cantidad de personas que ya estaba a la puerta de su pensión y que por decisiones que se tomaron fueron afectadas significativamente. O lo que pasó en el mismo Chile, que hubo que echar para atrás inclusive el sistema. Entonces en la República Dominicana, estas medidas de, por ejemplo, mantener un 18% del ITEVI y ampliar la base de cobro, eso sería algo catastrófico, porque pasaría una serie de productos que están exentos a pagar. O sea, si tú me pones a pagar todo, eso quiere decir que muchos productos de primera necesidad de la canasta básica de la gente pasaría a pagar. Y fíjate que a veces las personas, yo soy de la que creo que la República Dominicana, lamentablemente, mucha gente no le da importancia a estas cosas porque está en otras cosas más cotidianas, de la red, de los chismes, que fulana, que esto, y quizás no se detiene a pensar estas cosas, pero lo siente. Entonces a veces quizás estos temas no son de interés para mucha gente, pero no son de interés en términos de sentarse a analizarlo. Pero cuando la medida le da, entonces ahí ya tú sabes. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que a veces el nivel de reflexión, porque vivimos el día a día, cada quien imbuido, ¿verdad?, involucrado en su propia situación,
y sobre todo con situaciones que tienen que ver con el quehacer artístico, de los medios, de los influencers. Entonces la gente a veces no se detiene a evaluar de estas medidas, pero cuando va al supermercado, ahí sí que se da cuenta. Cuando va a una consulta que se ha incrementado el costo de la consulta y tiene que pagar más diferencia, ahí sí lo siente. Entonces ahí vienen las protestas y las situaciones. Y viene también, ¿verdad?, las decepciones políticas, los cuestionamientos, pero también viene ese tipo de problema emocional por la incapacidad de poder dar respuesta a la demanda de su familia y a sus propias demandas personales. Entonces, por eso digo que tenemos necesariamente que pensar primero en la gente, y sobre todo en cerca de un 40% de la población dominicana que todavía vive en pobreza extrema, que este crecimiento no ha podido impactar ni lograr que ascienda socialmente de su situación. Maestra, usted mencionó cuando van al supermercado, pero no es toda la población que va al supermercado. Hay una población que compra en los colmados y en los colmadones, y ahí sí es duro, porque resulta que en determinadas zonas un plátano que yo puedo comprarlo en 20, 22 pesos, en el colmador me lo ponen en 45 y me lo ponen en 50, porque me lo envían con el repartidor. Entonces, mándame tantos plátanos, yo puedo comprar, yo pido 5 plátanos, y quizás con lo que le pago al colmadón 5 plátanos, yo puedo comprar 8 plátanos. Entonces, las personas que compran en los colmadones y en los colmados, aún es peor, porque entonces ellos ponen el precio que bien les place, porque no hay ningún tipo de control. Y ahí se le dificulta al que vive del día a día. Claro, porque además esos pequeños negocios, fíjate que en la cadena de distribución, esas grandes cadenas, esos grandes supermercados, obviamente que pueden vender a mejor precio porque compran más cantidades. Y fíjate que eso que tú comentas se puede ver cuando tú analizas la canasta familiar por regiones y por quintiles, pero sobre todo por regiones. ¿Por qué la inflación, por ejemplo, en la región sur, que es la más empobrecida, la inflación es más alta? ¿Por qué es más alta? A pesar de que la vida es más cara en la capital, porque allá hay menos opciones. Entonces, si hay menos opciones, si hay pueblos donde no están esas cadenas grandes, esos grandes supermercados, entonces tienen que comprar en Ventorrillos o en colmados, que son personas que tienen que trasladarse un tanto lejos a buscar esos bienes y que compran a almacenes. Sí. Entonces, la cadena de distribución es más amplia, por tanto, el precio llega más alto. Y obviamente que entonces a los pobres son los que cargan mayormente con la inflación, sobre todo porque la inflación se da básicamente, ¿verdad?, en el grupo de bienes que tiene que ver con alimentos y bebidas no alcohólicas, o sea, que son los productos de necesidad que tiene la mayor cantidad de bienes de consumo. Entonces, como la gente en tanto gana menos, enfoca más sus ingresos en los productos de primera necesidad para poder sobrevivir, siente entonces más el peso de la inflación. Sí. Lo siente más que los quintiles más altos. ¿Por qué? Porque el que tenga el quintil 4 y 5, su nivel de ingreso le permite destinar de sus ingresos menos cantidad a los alimentos. O sea, otra parte para combustible, para ocio, y le afecta, pero le afecta en menos proporción. Ahora tomar en cuenta, le afecta en menos proporción. Es la intermediación. La intermediación, sí, claro, hace un daño terrible. Claro. Porque al pasar por tantas manos el proceso de distribución, al final eso carga en el consumidor. Así es. Y termina afectando negativamente a los más pobres. Sí. O sea, hablar de que la inflación afecta a los más pobres no es un asunto de discurso, es real. No es lo mismo una familia que tiene un ingreso de 25,000 pesos que una familia que le entran 100,000 o 150,000 pesos. ¿Por qué? Porque a la medida que el ingreso aumenta, la proporción que se destina
a los alimentos básicos es menor. Entonces, si tú de los 25,000 gastas 15 en alimentos o gastas 14, pues entonces a ti la inflación te va a dar más duro porque tú tienes una proporción mayor de tus ingresos solamente para consumo. Sí, usted lo está viendo en función de 25, pero hay quienes tienen ingresos menores. Bueno. Eso lo vamos a discutir en el próximo segmento porque tenemos unos compromisos comerciales. Amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Continuamos en la presentación de su programa Orientación Tributaria con el tema implementación de una reforma integral. Maestra, en el segmento pasado yo le decía que hay familias que tienen ingresos por debajo de 25,000. Hay quienes ni siquiera 15 pueden llegar. Entonces, claro, ahí sí es difícil, sumamente difícil. Bueno, imagínate, el Banco Central, los datos del Banco Central establecen que la canasta familiar anda cerca de 48,000 pesos, que el promedio de la canasta familiar anda cerca de 48,000 pesos. Y la de quintil 1, que es el conjunto de personas que vive con lo básico, que es la canasta más baja, cerca de 27,000, 28,000. Como tú bien dices, por ahí familias de 5 miembros que tienen menos de ese salario. ¿Cómo viven? No viven, sobreviven. Viven prácticamente en indigencia. Y son de las realidades que la República Dominicana tiene que enfrentar. Y que todas estas cosas que conversamos aquí, que quizás se pueden ver desconectadas, no, tienen que tomarla en cuenta. Porque todo aquello que afecte la calidad de vida de la gente tiene que ser analizado desde el punto de vista del impacto que va a tener. Porque al final, para la gente que se trabaja, sobre todo ¿para qué? Para los más necesitados y que tienen menos oportunidades. Sí. Maestra, nosotros estamos ya en la recta final de este programa. Sabemos que usted tiene algunos proyectos ya en el orden académico. Nos interesa saber y que usted informe, de hecho, a los amigos televidentes sobre cuáles son sus proyectos. Sí, así es. Estamos terciando de nuevo por el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ya fuimos parte en el proceso pasado. Estamos en este proyecto porque entendemos que podemos hacer una gestión en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales diferente, no mejor ni peor que nadie, no diferente, pero sobre todo una gestión abierta, flexible, una gestión enfocada en la institucionalidad de la facultad, enfocada en relanzar, redimensionar aquellas carreras que son únicas, que por muchísimas razones se han quedado rezagadas, carreras que entendemos primero son únicas, como el caso de estadística, el caso de sociología, trabajo social, que tienen que tener mayor visibilización en la sociedad. Estamos también terciando en este proceso por el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, porque creemos que nosotros tenemos el mejor plan y la mejor propuesta, sobre todo para poder lograr que por fin la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales sea un ente de primera línea y participante en muchas de las decisiones que este país se toma. Ser también un ente de mayor vinculación con el sector empresarial y el Estado. Creemos también que nosotros podemos llevar a la facultad nuestra experiencia de trabajo que hemos tenido tanto en el Estado como en el sector privado, en ONG nacionales e internacionales, y aportar mucho, porque tenemos una mirada diferente de lo que debe ser la facultad. Tengo que decir, mi estimado, que nosotros entendemos también que el respeto, el posicionamiento que tiene la facultad en la UAS y en la sociedad debe mantenerlo. Debe mantener lo que ha sido hasta ahora, el reconocimiento que ha tenido. Y nosotros garantizamos eso.
garantizamos que la facultad no pierda en la sociedad lo que ha sido hasta ahora, ese reconocimiento y sobre todo el respeto. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y en este momento aprovechamos para hacer un llamado a los docentes de la facultad a que analicen nuestra propuesta, a que analicen lo que ha sido nuestra vida profesional y tomen una decisión, pero sobre todo que piensen sobre todo en la facultad, en lo que podría ser la facultad bajo la dirección nuestra. Todos nos conocen nuestra trayectoria y saben cómo actuamos, cómo hemos sido profesionalmente hablando. Entonces nuestra propuesta, nuestras ideas están ahí, han sido bastante debatidas. Próximamente presentaremos nuestro plan, pero confiamos en Dios y confiamos en el buen sentido de los docentes de la facultad, de que va a considerar nuestra propuesta y nuestra trayectoria. Bueno, nosotros le deseamos lo mejor, esperamos que se corone con el triunfo, ¿verdad? Y que sus planes lleguen a feliz término, agradeciéndole su participación en este programa. Esta es su casa, este programa es suyo. Gracias por habernos acompañado. Esperamos tenerle más adelante en una próxima entrega, si así el Señor lo permite. Amén. Gracias a usted, mi hermano querido, por invitarme. Y usted sabe que siempre estamos dispuestos. Este es un espacio que para mí es muy familiar y un tema que particularmente me fascina. Entonces, siempre a su orden. Y muchos éxitos en todas las iniciativas y sus proyectos. Nosotros hemos llegado ya a la parte final del programa, agradeciéndole, como dijimos, su participación. Amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de su programa Orientación Tributaria, agradeciéndoles la sintonía. Pásenla bien. Feliz resto del día.